voy a ir más rápido porque si no nunca terminamos. Entonces lo que quiero mostrar aquí con estas imágenes es lo que les decía acerca de los nombres de los caciques o de las genealogías de los caciques de Bogotá. Aquí a la izquierda tenemos la genealogía que establece Juan de Castellanos con respecto a cuáles fueron los últimos caciques del pueblo de Bogotá, ¿sí? Él habla de que el cacique que estaba en el momento de la conquista se llamaba Tisquesusa, era sobrino de Nemequene, y un hermano, bueno, un personaje, no determina el parentesco, llamado Sajipa, fue el último, el que ya peleó con los españoles y fue al que acusaron a Gonzalo Jiménez de Quesada de haber asesinado, ¿no? Y probablemente sí lo asesinó. Después, 100 años después, Lucas Fernández de Piedrahita ya construye otra genealogía, que es más o menos inventada por él, ¿sí? Que arranca con, esos son los que están representados en los grabados que les mostré, que arranca con Zagualmachica, como lo llamó él, después Nemequene, después esa flecha indica quién va heredando quién va heredando el poder, ¿no? Y finalmente Tisquesusa, que es el que encuentran los españoles, muere durante la guerra y hereda el poder un personaje que él llama Saquesacipa, ¿no? Que era lo que les decía, que eso ahí parece que mezcló varios nombres, y es el que finalmente ocupa por última vez. Aunque eso de decir que por última vez es un error, porque después siguen otros caciques ya en tiempos coloniales, ¿no? Y bueno, y ahí señalan también Piedrahita la relación que había con Chía, porque, bueno, un dato interesante acerca de este cacicazgo es que el cacicazgo de Bogotá, por alguna razón que todavía desconocemos, era heredado por el cacique de Chía. O sea, el cacique de Chía era normalmente sobrino del cacique de Bogotá y era el que ocupaba el poder cuando moría el cacique de Bogotá, ¿sí? O sea, había una relación entre los dos cacicazgos de esa manera, que la establecieron, pues los cronistas hablan de eso, y eso fue importante porque el cacique de Chía, del momento de la conquista, se alió con los españoles para matar a Tisquesusa, pues por obvias razones, porque quería ocupar su lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cacicazgo de Chía fue uno de los que se unió con los españoles, siendo que tenían esa relación de tío a sobrino, ¿no? ¿Qué tiempo duraba un cacique en el poder? Hasta que se moría, desde muy pequeño, o sea, un niño... 21 años, ¿no? Es decir, por ejemplo, a ver, la sucesión era matrilineal, o sea, heredaba el sobrino, el hijo de la hermana mayor, ¿no? El hijo de la hermana mayor. Pero si el tío se moría y el niño estaba así muy pequeñito, nombraban a que podía ser por ejemplo un hermano del cacique, bueno, nombraban a algún familiar cercano para que ocupara el poder mientras el niño adquiría la mayoría de edad. Pero la mayoría de edad pues no eran los 21 como en nuestra sociedad, ¿no? Era el momento en que podía ir a la guerra, que era más o menos los 15 años, ¿sí? Entonces cuando llegaba como a la adolescencia, que correspondía también con las mujeres la primera menstruación, pero cuando el muchacho ya crecía, le cambiaba la voz y empezaba a salirle barba, digamos, ahí ya podía ocupar el poder. Entonces lo que sucedía mucho en el caso de los grupos de aquí del altiplano y que fue importante en la conquista es que a veces esos parientes que ocupaban el poder temporalmente se quedaban definitivamente. Podían, por ejemplo, matar al sobrino. Suele pasar. ¿Ah? Suele pasar. Sí, o sea, era muy frecuente que eso pasara, y por ejemplo en Tunja pasó, aquí en Bogotá también pasó, que esos gobernadores o regentes, como los llamaban, finalmente se quedaban con el trono y le ayudaban a los españoles a matar al cacique legítimo, digamos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces sigamos, por favor. Bueno, con base en la documentación que yo he encontrado, esta es la genealogía que yo construí, ¿no? Esto ya lo hice yo. Yo encontré, pero ojo, esta es la genealogía post-conquista, ¿no? Aquí arrancamos de Sajipa,
que era hermano de un personaje llamado Bogotá. Yo no encontré nunca jamás en ningún documento que se llamara Tisquesusa, ¿sí? Nunca, ese es un nombre que probablemente se inventó Castellanos, Juan de Castellanos, y después lo tomó Piedrahíta. Entonces, Bogotá al morir durante la guerra tenía una hermana que se llamaba Doña Constanza. Bueno, y el que tomó el poder fue Sajipa, que finalmente murió en la guerra, que era su hermano, ¿sí? Porque el hijo de Doña Constanza, que se llamaba Chía Ocón Suga, era todavía un niño pequeño, ¿sí? Entonces tomó el poder Sajipa, pero Sajipa muere rápidamente y este Chía Ocón Suga es el que termina siendo cacique de Bogotá hacia el año 1543, y después ya la documentación nos permite trazar una genealogía por lo menos hasta finales del siglo XVI. Esa es la genealogía, pero lo que les contaba ahorita es que todos los que ocuparon el poder en Bogotá previamente debían ser caciques de Chía. O sea, primero eran caciques de Chía y al morir el cacique de Bogotá, entonces pasaban a ocupar el lugar de Bogotá, ¿sí? Pero eran dos cacicazgos separados, aparte, que funcionaban como dos entidades políticas independientes, ¿sí? O sea, no sé, de pronto también en la historia europea se dan casos así. O sea, allá tampoco era raro que alguien que fuera, no sé, príncipe de tal parte terminara siendo rey por allá de otro país que incluso era enemigo de su país original, ¿no? Entonces, por alianzas que hacían entre las dinastías. Entonces aquí también se daban situaciones como esa. Pasemos. Bueno, y esto es de lo que les he hablado. Esta es la sabana de Bogotá en el momento de la conquista, en el momento de la fundación de Santa Fe. Allá está Santa Fe, ustedes la ven, ¿sí? Ese es el río Bogotá. Ahorita veremos la ciudad de Bogotá. Y esto es el cacicazgo de Chía. Lo pongo aquí de primero, por lo que les contaba, porque primero era... Ahora, hasta donde yo he podido establecer todos estos lugares, estos pequeños grupos, por ejemplo, incluyendo Engativá, eran sujetos, eran grupos que estaban sometidos al cacique de Chía. La siguiente, por favor. Ahí esa línea establece la relación de sujeción que había entre unos y otros. ¿Sí? Perdón, porque esos nombres tan castizos de las mujeres, ¿eran criollas? ¿De cuáles mujeres? Ah, de las anteriores. Sí, porque ya eran mujeres bautizadas. Pero seguían siendo indígenas. Sí, pero se bautizaban. O sea, ellas ni siquiera hablaban castellano, pero se bautizaban con nombre como Doña María, Doña Constanza, los indios eran Francisco, Pedro, ¿sí? Pero mantenían sus nombres originales. De todos modos, digamos, uno a veces los encuentra en los documentos usando uno u otro nombre indistintamente. Pero es porque eran bautizados, ¿sí? O sea, ya a partir de 1540 empiezan a bautizarse, aunque a veces ni siquiera hablaban castellano. Bueno, pero aquí lo que quiero mostrarles es lo que les hablaba de la dificultad de establecer un mapa. Si yo quisiera pintar cuáles eran los límites del cacicazgo de Chía o de Bogotá, tendría estas complicaciones. Que tengo grupos como Engativá que están dentro del territorio que supuestamente es de Bogotá, ¿sí? Y viceversa, como veremos ahorita. Entonces Chía tenía y pongo esa rayita porque el dominio no era continuo, sino que ejercían dominio sobre lugares puntuales y grupos puntuales, ¿sí? O sea, por ejemplo, en la distancia entre Chía y Engativá, en ese espacio que hay ahí podía haber grupos sujetos a otros caciques, perfectamente. Esa es la idea del territorio entreverado que les decía yo ahorita, que nos impide trazar una raya claramente. Ahora sigamos. Ahora este es Bogotá. Bueno, no sé, yo les he hablado de Bogotá, pero aquí, bueno, quiero aclarar que no me estoy refiriendo a la ciudad de Bogotá. Me estoy refiriendo a lo que hoy en día llamamos Funza. Ese era Bogotá. Ahí estaba la sede del cacicazgo. De hecho, ese nombre Funza no sé realmente de dónde lo sacaron, porque eso ya es en el siglo XIX, porque hasta la independencia eso se llamaba Bogotá. Lo que pasa es que cuando se declara la independencia de Colombia, Santa Fe toma el nombre de Bogotá.
por un homenaje que quieren hacerle los patriotas a los indígenas, le cambian el nombre de Santa Fe a Bogotá. Pero bueno, aquí todavía es Santa Fe y Bogotá, que es lo que hoy en día es Funza, ¿no? Y Mosquera, ¿no? Ahí al ladito queda Mosquera. Entonces, estos puntos verdes es lo que hasta el momento yo he logrado determinar que eran caciques o capitanes, que eran jefes de menor rango, sujetos a Bogotá. Bueno, y ahí les pongo el sitio de Nueva Esperanza al lado del Salto de Tequendama, que está en rojito allá, ¿sí? Para que ustedes vean pues, el sitio arqueológico del que les hablaba. Ahí es el Salto de Tequendama, ¿eh? Entonces, este cacicazgo se extendía, fíjense, arriba está Tibitó. Ese era sujeto del cacique de Bogotá, aunque incluso queda más lejos de Chía. ¿Sí? Ahora vamos a la siguiente. Ahí están los vínculos entre todos estos, ¿sí? De hecho, digamos, si fuéramos más precisos, Soacha era realmente un capitán sujeto a Bosa. O sea, debería haber una rayita de Soacha a Bosa, más bien, ¿sí? Porque Soacha no era directamente, digamos, sujeto de Bogotá, sino que Soacha pertenecía a Bosa y Bosa a Bogotá. ¿Sí? Más o menos así. Lo que pasa es que hoy en día, pues Soacha y Bosa son equivalentes, pero en aquel entonces no. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, Fontibón, bueno, ahí está más o menos, lo más al norte era Tibitó, no, al norte no, bueno, el norte es hacia acá. ¿No? Lo más hacia la cabecera del río Bogotá, más bien, ¿no? Y lo más hacia la parte baja del río Bogotá era Fusagasugá y estos sitios que están por acá como Facatativá, ¿no? Que aquí ya entramos a la vertiente. Siguiente. Aquí ya pongo todos los sitios y en la siguiente pongo los vínculos entre todos ellos, miren. Entonces están mezclados. Vean a Engativá, por ejemplo, o vean a Tibitó allá arriba, que pertenece a Bogotá, pero está bien hacia la parte de arriba del río Bogotá. Y la flecha gruesa que pongo ahí es la relación que había entre Chía y Bogotá por ser el uno sobrino del otro. ¿Sí? Esto era el cacicazgo de la sabana de Bogotá, o los dos grandes cacicazgos de la sabana de Bogotá con sus respectivos sujetos. Muchos de esos hoy en día son en localidades de la ciudad de Bogotá, ¿no? Que queda hacia allá. Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Con esto quiero decir cómo era a grandes rasgos la organización política de estos grupos. Los caciques mayores, devolvámonos un poco, son Bogotá y Chía, ¿no? Esos que ponen arriba como Sijipcuas, que es la palabra que da origen a la palabra Zipa, que o sea, los españoles la torcieron y la volvieron Zipa, ¿no? Esos son los caciques mayores. Después vienen unos de menor categoría como Bosa y otros de más baja categoría que sería como Soacha, ¿no? Entonces, pasemos de nuevo. Entonces, los caciques mayores, los Sijipcuas o caciques, digamos, intermedios, y finalmente los capitanes, que ejercían su poder sobre comunidades puntuales.